A continuación, tenemos el placer, la verdad, tenemos el honor de tener una de las personas que más conoce del tema justamente de inteligencia artificial en el país. Estamos hablando del doctor Oscar Loyola. Oscar es ingeniero, Oscar es ingeniero civil electrónico e ingeniero de ejecución en automatización de procesos industriales. Adicionalmente, tiene una maestría en ciencias de ingeniería y tiene un doctorado, es doctor en automática. Oscar es de Rancagua, adicionalmente practica artes marciales. Tal vez una parte de la presentación se dedique a eso y otra a inteligencia artificial. Así que el tema de la presentación de Oscar hoy va a ser cómo la inteligencia artificial se puede aplicar y un enfoque de la inteligencia artificial en múltiples disciplinas. Así que muchas gracias, un aplauso para Oscar. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La idea de esta charla es hablar un poco sobre justamente cómo visualizar y cómo revisar los distintos enfoques que hemos visto a lo largo de las jornadas desarrolladas. Agradezco mucho por la invitación a estar acá presente, así que de verdad que es súper interesante y entretenido para mí. Unos contextos general de lo que vamos a ver y vamos ahora a una breve introducción, una frase que creo que sería muy importante de considerar cuando hoy en día hablamos del concepto de inteligencia artificial. Nosotros los humanos nos sentimos muy orgullosos de nuestro propio juicio, ¿ya? Y confiamos de sobremanera en él. Sin embargo, muchos de nosotros, si no todos, desacreditamos muy rápido a las computadoras, a las máquinas, al concepto de lo que significa realmente la inteligencia artificial. Y esto enfocado incluso cuando sus respuestas son mejores. O sea, hoy en día mucho del debate de la inteligencia artificial se encuentra sostenido en esto. ¿Hasta dónde realmente es importante hablar de inteligencia artificial? ¿Hasta dónde en la academia? ¿Hasta dónde en la industria? Ayer conversábamos sobre, por ejemplo, la utilización de ChatGPT y otros elementos de inteligencias artificiales generativas. Esto es importante cuando empezamos a hablar de que esta inteligencia artificial tomará decisiones. Decisiones no solo desde el punto de vista de la optimización de un proceso, sino que optimizaciones que también se encuentran ligadas a personas. Historia y evolución, básicamente una visión muy global de la inteligencia artificial no es algo que sea absolutamente nuevo, es algo que se viene trabajando desde ya hace un tiempo importante, cuando el señor John McCarthy denomina el primer Congreso de Inteligencia Artificial. Lo que conglomeró en esto desde el punto de vista académico, el señor McCarthy, entre otros grandes exponentes, fue justamente lo que hoy es una realidad. Por lo tanto, dentro de esta línea de tiempo podemos apreciar distintos grandes hitos. Sin embargo, esa capacidad no es algo que sea reciente, para nada. Es algo que estaba, es algo que existe. Simplemente tenemos en el proceso distintas tecnologías habilitantes de lo que significa la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Ahora, la inteligencia artificial a su vez ha generado otro tipo de herramientas. Esto se ha ido habilitando. Herramientas como lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, generación, ChatGPT. Ampliamente utilizado, ¿ya? Entendimiento del lenguaje natural, porque estas instrucciones que uno coloca ahí en el prompt de ChatGPT, esas instrucciones se deben entender. Y ahí es donde podemos empezar con pequeños detalles no menores sobre, a ver, ¿esto entiende? O sea, sería una pregunta interesante. ¿Realmente entiende este algoritmo que se encuentra de fondo lo que yo estoy diciendo? Speech recognition, o sea, básicamente ahora ya no solamente entiende un texto escrito, sino que además entiende voz. Puedo darle instrucciones, ¿vale? Machine learning,
agentes virtuales y podemos empezar a encontrar múltiples elementos que han sido habilitados y que hoy en día se encuentran de forma sencilla en nuestro día a día. El contexto de la inteligencia artificial, básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Acá quiero detenerme porque la inteligencia posee enfoques desde la perspectiva académica purista, ¿ya? Podemos decir que en términos generales vamos a encontrar a dos grandes grupos o segmentos de gente que analiza este tema. Por un lado, vamos a tener a unos que se evocan al proceso mental o razonamiento. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante comprender que estos elementos se encuentran adscritos a él, ¿vale? Por ende, podemos establecer que tenemos un gran grupo de autores que habla sobre sistemas que piensan como humanos. Y eso es complejo, porque nos toca nuestra humanidad, ¿o no? Porque hasta donde sabemos todos, somos los humanos los que somos capaces de pensar racionalmente. Sistemas que piensan racionalmente. Ok, esto sigue tocando una tangente humana, muy humana. Porque la máquina es un elemento que no entiende, es un elemento que funciona por entradas y salidas y el mundo es feliz. Sin embargo, podemos apreciar que tenemos varios exponentes que dicen lo contrario. Por otra parte, la conducta. ¿Cuándo una conducta es realmente inteligente? Hoy en día hablamos del concepto SMART. A niveles industriales, múltiples, de hecho a niveles comerciales, hablamos de elementos SMART. Todo es SMART hoy, Smart TV. Todavía la tele no sabe qué es lo que yo quiero que me muestre, pero es SMART. ¿Qué es lo que realmente le da este elemento de inteligencia? ¿Qué es lo que se conecta a Internet? Eso no lo hace inteligente. Por otra parte, dentro del concepto de conducta, podemos establecer que cuando enfocamos desde la inteligencia artificial, vamos a hablar de sistemas que actúan como humanos. Complejo, aún más complejo. Y por otra parte, sistemas que actúan de manera racional. ¿Sí? La inteligencia artificial posee enfoques, y estos enfoques son importantes de segmentar y comprender. Ahora, para hablar de inteligencia artificial también tenemos que vernos un poco nosotros mismos. Porque los seres humanos tendemos a darle características antropomorfas a cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, es muy probable que todos los que estamos acá presentes, en más de alguna vez, le hayamos dicho a nuestro computador, está pensando. ¿O no? Se rieron, así que sí. ¿Ya? Ese término antropomórfico, pensar, ¿ok? Es algo nuestro, es algo humano, pero se lo estamos entregando a un equipo, a una máquina. Está pensando. Por lo tanto, debemos entender qué cosa es la inteligencia. Y aquí, desde el punto de vista más filosófico, ya empezamos en cosas raras. Porque, ¿qué es la inteligencia? ¿Un comportamiento? ¿Qué diablo? Entonces, básicamente, ¿cómo entendemos esta inteligencia? Podemos irnos por el razonamiento lógico, ¿ya? Resolución de problemas, sencillo, simple, sobrevivencia absoluta. Por otra parte, memoria y aprendizaje, paradigma no menor. Porque estamos hablando hoy en día de que tenemos la posibilidad de procesar datos a través de Machine Learning, se lo podemos pasar y podemos generar proyección de mantención predictiva, a un muy buen nivel. Porque ya no dependemos de alguien que esté tomando los datos en Excel, donde el 90% de los datos en Excel son inventados por el recolector de datos. ¿Ya? ¿Sí o no? Técnico que se le entregaba a aquel entretenida labor en la mañana, era como vaya y anote las corrientes de consumo, las potencias de consumo. En algún momento también fui ese técnico, así que... Entonces, vale, memoria y aprendizaje. Puedo obtener esto a través de un protocolo de comunicación, cosa no rara porque desde la automatización, desde que tenemos automatización y hay protocolos de comunicación, yo puedo ir y acceder y sacar por Modbus una dirección y traerme un datito, ¿cierto? Entonces, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Percepción y reconocimiento. Ok, ya nos vamos a un nivel un poco más interesante.
¿ya? Habilidad para interpretar, ¿ok? Y entender el mundo a través de los sentidos. Sentidos que también pues, es de nosotros, los seres humanos. Entonces ahora le estamos dando sentidos, sistemas de visión artificial, sistemas de reconocimiento y procesamiento de la información. Comunicación, capacidad para transmitir y recibir información de forma efectiva. Ya. ChatGPT ahora usted le puede tomar una foto, cualquier cosa y le va a generar lo que usted le pida con la foto. O sea, una foto. Procesamiento de imágenes a un nivel increíble. Tampoco es nuevo, se llama procesamiento de imágenes. Inteligencia emocional, ok, muy humano. Muy humano. Hasta este momento las máquinas son o no, a las máquinas no importa poco si uno está bien de ánimo, mal de ánimo, va a funcionar igual. Pero más adelante les voy a mostrar que también se puede. Creatividad. La creatividad era un talento obvio de los seres humanos, o sea, no habían elementos más creativos que nosotros. Hoy en día hay inteligencias artificiales que son capaces de generar imágenes. Ya, listo, se acabó. Adaptabilidad. Habilidad para ajustarse a nuevos entornos o cambios en el contexto. Ahí flaquea. Esos puntos son de alguna manera la forma en la que los seres humanos tratamos de entender la inteligencia. Ahora, en términos súper sencillos, pensar racionalmente implica la posibilidad de resolver problemas y adaptarse al medio, o sea, sobrevivir. Eso es lo que, en términos simplistas, podemos llamar inteligencia. Ahora, ¿qué tiene que ver el concepto de inteligencia con inteligencia artificial? Un montón, porque ya empezamos con el tema de esta generación antropomórfica de características. Entonces nosotros los seres humanos queremos que todos se parezcan a los seres humanos. Medimos la inteligencia en perros, medimos la inteligencia en animales. O sea, hablar un poquito más de que si vamos a medir información en máquina, bien. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces nos referimos a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte del sistema informático y los podemos caracterizar en dos tipos. ¿Ya? Inteligencia artificial débil o especializada e inteligencia artificial general. Inteligencia artificial general no existe todavía. Porque ella debe ser capaz de adaptarse al medio. Importante. Todavía no lo logra. Especializada, muy bien. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿ya? Y si nos vamos al constructo de que estaba comentando previamente, el mecanismo de reacción se encuentra basado en reglas. Tengo un montón de reglas, reglas que para todos los que han programado ya es un if lógico. ¿Ya? Si pasa eso, entonces hago esto. Por lo tanto, podemos decir que la inteligencia artificial, ¿qué es? Algoritmo con muchos if. Suena horrible, pero sí. Y luego vamos a ver que tiene más modelos matemáticos. Definiciones básicas, importante. Cuando hablamos de un elemento de inteligencia artificial, nos referimos a un agente. ¿Qué es un agente? Cualquier cosa que de alguna manera tiene sensores y actuadores y interactúa en el medio. Tiene percepciones y acciones. Y eso es un humano también. Por lo tanto, los humanos somos agentes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, agentes, todos son agentes. ¿Por qué? Interactuamos en un medio y tenemos la posibilidad de realizar acciones en ese medio. Tenemos tipos de agentes, ya vamos entrando en el meollo de este cuento. Dentro de los tipos de agentes tenemos un agente que aprende, o sea, existe un algoritmo interno que es capaz de realizar a través de un elemento de aprendizaje una crítica a lo que está ocurriendo y puedo generar acciones pertinentes basadas en esa crítica. Concepto o un modelo de agente. No cualquiera, un agente que es capaz de aprender. Otro tipo de agente reactivo. Recibe datos, tiene un montón de reglas, ejecuta cosas. Tampoco es raro, también se conoce como autómata programable. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? Primero, la inteligencia artificial es un gran segmento de conocimientos que implican la simulación de procesos cognitivos. O sea, toda esta gran introducción filosófica era para decirles eso. ¿Ya?
¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros programamos algo, lo que estamos entregándoles es esa característica cognitiva. Nosotros le estamos diciendo, mira, vas a tomar decisiones basadas en un montón de datos que te voy a entregar. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo voy a hacer. Eso es inteligencia artificial. Dentro de este gran marco denominado inteligencia artificial, nos vamos a encontrar algo que está más común, que es el data science y el machine learning. Hoy en día puede encontrar un montón de diplomados de data science, machine learning, y le enseñan a programar en Python. Porque es la herramienta de bajada. Es la manera en la que este gran elemento denominado inteligencia artificial lo empiezo a aplicar. Y dentro de ese mundillo denominado machine learning nos vamos a encontrar con algo aún más específico, que se llama deep learning. Que básicamente es parecido al anterior, pero en más volumen, o sea, más información e información más compleja. Ahora, dentro del machine learning nos vamos a encontrar con ramas, sistemas de aprendizaje supervisado, no supervisado, reinforcement, pero todo este mundo de palabras se encuentra siempre enmarcado dentro de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que busca es emular cosas que hacemos los seres humanos. Ahora, acá es importante hacer el enfoque cognitivo de la inteligencia artificial, porque, como les comentaba, o sea, buscamos emular humanos, por lo tanto, nos empezamos a parecer. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con un anillo, ¿ya? Este anillo, ese anillo que está acá, es acción-percepción. O sea, tengo este elemento del cual yo voy a tomar acciones y voy a percibir información. Pero en paralelo tengo otro anillo, que sería adapto, anticipo y asimilo lo que ocurrió. Ese es el proceso cognitivo. Y no es algo, o sea, ahí se ve fácil, pero no lo es. La verdad es horrible. Pero en términos simplistas, ¿ya? Y para que lo podamos entender todos, eso es la manera en la que en teoría se supone que muchos psicólogos han dicho, los seres humanos funcionamos así. Por otra parte, ese enfoque cognitivo también tiene otro tipo de elementos. Y esta imagen a mí, la verdad, en lo particular, me encanta, porque si ustedes se fijan, nosotros hablamos en este segmento, nos encontramos con un alto nivel de control, un nivel intermedio y finalmente un bajo nivel. Donde en el bajo nivel nos vamos a encontrar con sensores, motores, vale, pero ese paralelismo lo hacemos con respecto de un sistema biológico, ¿vale? Y dentro de ese sistema biológico nos vamos a encontrar con justamente problemáticas cognitivas del control, a un alto nivel. Por lo tanto, podemos establecer reglas de cómo generar una estructura de control basado en distintos niveles. La problemática que podríamos abordar entonces desde la robótica es cualquier cosa que se mueva, que se denomine robot, voy a encontrar siempre lo mismo. Vamos a encontrar una planificación, una actuación, una cosa que interactúa con el medio y un sensor. ¿Vale? Cuerpo físico del elemento denominado robot. ¿Dónde actúa la inteligencia artificial? En la planificación, en la actuación, en la sensórica. Llámele ahora, ahí puede tachemos acá de la presentación el concepto de robótica, ¿ya? Y es lo mismo. Porque un proceso productivo nos vamos a encontrar con los mismos elementos. O sea, vamos a tener un nivel de planificación, algoritmo, vamos a tener otro de actuación, cuando hacemos la bajada a los elementos con los que va a funcionar en el sistema real, y tenemos un montón de sensores. ¿Vale? Por lo tanto, hablamos de lo mismo. Desde el sentir hacia el algoritmo, la robótica cognitiva. Bueno, como ya caracterizamos a los agentes, entonces también le podemos ir incluyendo distintas cosas, distintas características, ¿vale? En este caso, trabajamos con la motivación, o sea, cómo el elemento motivacional se puede transformar en algo que haga que se mueva, ¿vale? Bueno,
El aprendizaje por motivación y algoritmos clásicos básicamente se basa en esa entretenida ecuación que está ahí, ¿ya? Eso se programa, técnicamente equivale a que ese monito o ese juguete, esa pila que está acá, se pueda mover en un mapa de grilla, ¿vale? En un mapa de grilla, ¿por qué? Porque todavía los sistemas no logran trabajar bien en entornos dinámicos, o sea, todavía tenemos una posibilidad importante de ser superiores que las máquinas. Quizás las decisiones que tomemos no sean tan buenas, pero todavía podemos seguir moviéndonos en espacios que sufren cambios rápidos. Las máquinas no. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Bueno, ya ahí hay un par de rayas y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que significa? Que cuando vamos a colocar a un elemento que se desplace, tenemos que entrenarlo. Eso es un proceso de entrenamiento. Así se ve el proceso de entrenamiento de una inteligencia artificial. ¿Para qué me sirve? Bueno, para que se mueva un puntito en un espacio. Sigue siendo nada, todavía un puntito que se mueve en una grilla. ¿Y qué hago con eso? Todavía nada. El problema de los algoritmos que les presenté anteriormente es que funcionan súper bien, pero en simulación. Como que todo muy lindo, todo perfecto. Ya, Q-Learning, Sarsa, que son derivadas del elemento de Reinforcement Learning, funcionan súper bien, pero cuando uno lo está simulando. Cuando lo lleva al juguete de verdad, no funciona. Por lo tanto, lo que hicimos fue basarnos nuevamente en algo denominado aburrimiento. Entonces dijimos, bueno, el robot para que se mueva lo vamos a aburrir. Se va a aburrir de estar donde está. Entonces, cuando se aburra, lo que va a hacer, el elemento aburrimiento, lo que hacen los seres humanos es que nos colocamos creativos. Es una puerta a la creatividad. Entonces, en esa puerta a la creatividad, el robot lo que hace es tirar una moneda y dice, a ver, ¿qué tan aburrido estoy? ¿Estoy medio aburrido o muy aburrido? Según cómo me sienta, en este caso, cómo se sienta el robot, si está medio aburrido, empieza a inventar números que coloca en este espacio como de juego de ajedrez y dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a inventar una ruta para moverme de esa manera y para moverme de otra manera. Ahí está, análisis de resultados, ahí harta curva y cosas por el estilo. Pero lo interesante es que se mueve de forma distinta. Y eso, la verdad que ese movimiento de forma diferente, este es un video, ahí está. Ese movimiento de forma diferente, lo voy a adelantar porque está como medio largo ese video. Ahí está, ahí podemos mover un objetivo específico, ¿ya? A donde yo quiero que llegue, básicamente le estoy diciendo, muévete en esa forma. Entonces, en algún momento esta cosa va a cargar. Ahí viene el proceso de carga del algoritmo. Vamos a adelantarlo otro poquito. Ahí estamos acomodando eso. Vamos para acá. MATLAB, si alguien lo conoce. Si le trae buenos o malos recuerdos. Y ahí tenemos el juguete moviéndose ya respecto de esa ruta que se creó de forma teórica. ¿Vale? O sea, si usamos un algoritmo de aprendizaje vía Reinforcement Learning para que estos elementos tomaran una decisión. La primera decisión era, a ver, ¿quién está más cerca de a dónde me dijeron que tenía que llegar? Primera pregunta. Segunda pregunta, oye, no tengo idea de cómo es el espacio, solo sé que tengo cuadritos y que voy a inventarme cómo llegar allá. Por lo tanto, ahí tenemos dinámica de desplazamiento de agentes o de carritos o de lo que quiera. Ahora, en esta misma estructura, ya un tema no menor es, bueno, hablamos de inteligencia artificial, tenemos inteligencia artificial, ¿la podemos medir? También pregunta filosófica, cósmica, ¿vale? ¿Por qué? Técnicamente, ¿cómo nos diferenciamos en un mercado? ¿Cómo sé que el producto A es más o menos inteligente que el producto B? ¿Cómo sé que mi sistema de inteligencia artificial es mejor o peor que el otro? Benchmarking. Bueno, existe un montón de teorías al respecto, ¿ya? Básicamente existe algo denominado inteligencia universal, que es como el gran hito dentro del concepto de inteligencia, y para poder hacer test debemos considerar que sea válido, confiable, parámetros del ítem, la administración, cómo se va a hacer el registro de esa prueba. Entonces, basado en todo eso, podríamos entonces determinar si es que algo eso no es inteligente.
Entonces, nos metimos nuevamente en nosotros, los seres humanos, para saber cómo entendemos el mundo y nos vamos a encontrar con que tenemos 5 sentidos y además de esos 5 sentidos tenemos un par de otros que funcionan como de forma media interna. Entre medio de esos sentidos nos vamos a encontrar con el sentido vestibular. Y lo entretenido de esta tabla, como ustedes pueden apreciar, es que tenemos una comparación entre sentidos y elementos biológicos que nosotros conocemos muy bien. Y sensores. Porque, por ejemplo, la visión, tenemos un sensores CCD que se montan y tenemos una cámara de visión artificial. Sistemas térmicos infrarrojos, ¿vale? Bueno, nosotros no vemos en el espectro infrarrojo, pero el robot tiene ventajas sobre nosotros, ¿vale? Sensores relacionados con percepción física del medio, sensores relacionados con la medición de variables, y nos vamos a encontrar con el glorioso sensor vestibular, ¿ya? El sensor vestibular le da la posibilidad a un agente de saber dónde se encuentra posicionado geográficamente. Los seres humanos sabemos que estamos posicionados en algún lugar. Coordenada no tengo idea. Y además de eso sabemos que podemos estar en altura o en un poquito más abajo. Lo entendemos. ¿Cuánto, dónde, posición geoespacial de eso? Ni idea. ¿Vale? Pero lo entendemos nosotros. Y si lo entendemos nosotros y en nuestra hambre de caracterizar a entes no vivos con nosotros, entonces empezamos a hacer esta comparativa. Por ende, parte de como comencé explicando y conversando al respecto, hablemos de factores genéticos. O sea, parte de lo que se define como inteligencia implica algo que es el gen. ¿Ya? Acá hay varios estudios donde básicamente podemos hablar sobre el establecimiento de un gen, sí, desde la biología, gen, pero ahora se lo vamos a asignar a la máquina. Porque yo puedo medir, entonces podría medir, por ejemplo, el rendimiento del sistema operativo, cantidad de entradas, cantidad de salidas, y si tiene o no tiene interfaz, que de alguna forma, desde muy simplista, ¿ya?, habla sobre la manera en la que nosotros podemos entender o no el medio. Ahora, en ese sentido, también debemos entender que la inteligencia depende de un grupo de personas. La inteligencia implica un acto social. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo que estamos en conversando y todo eso, es importante. Eso también nos genera y nos hace seres inteligentes. Por ende, la métrica de la entropía que se provoca por el hecho de que somos humanos y conversamos también es importante. Eso afecta el canal de comunicación. En ese se puede definir ahí cómo están esas ecuaciones y técnicamente el elemento o un grupo de robots podríamos considerarlos como más o menos inteligentes y que podríamos caracterizar a cada uno de esos, entendiendo también que cada uno de ellos es distinto, así como todos los seres humanos somos diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a la caracterización de pruebas IQ respecto de una métrica de conocimiento, si es o no inteligente según un numerito. Bueno, el problema de esas pruebas y el problema de esa métrica es que varía en el tiempo. O sea, si usted, por ejemplo, se entrena para resolver esa prueba, en algún punto va a ser como súper. Por ende, evoluciona. También aprende en el proceso, o sea, a medida que uno va cumpliendo años también existe algo que es el aprendizaje y producto de ello también, o sea, también aprende a cómo resolver mejor la prueba. Por ende, la métrica de IQ no es una métrica estándar y por ende medir la inteligencia en seres humanos a través de eso no es viable. Entendiendo esta heterogeneidad que existe entre todos. Por ende, podríamos caracterizar a conjuntos de robots con sistemas dependiendo de para qué lo voy a usar. Y asumiendo también que cada uno de los elementos que lo constituye es distinto. O sea, es distinto y es bueno para esto, es distinto y es bueno para esto otro. Puedo clasificar. ¿Vale? Otra temática es Human-Robot Interaction. Y vamos a ir profundizando. Y ahora nos vamos a meter en sentimientos. Cuando hablamos del sentir, seguimos hablando de seres humanos, seguimos hablando de nosotros. Por lo tanto, existen definiciones relativas al campo de la interacción humano-robot. Tenemos el concepto de sociedad, tenemos el concepto de organización, y en este concepto de organización tenemos grupos, ¿vale?,
que básicamente hoy en día interactúan con máquinas. ¿Ya? En esa interacción humano-máquina es entonces donde empiezan a aparecer las emociones. La emocionalidad implica una forma de comunicación no verbal, comunicación basada en expresiones que simplemente implican la postura del cuerpo, ¿ya? Hacia dónde estoy mirando. ¿Vale? Ahora, ese tipo de comunicación evolucionó a lo largo de muchos millones de años y nos ha transformado en la especie dominante del planeta Tierra, ¿vale? Porque sabemos cómo comunicarnos y aprendemos a leer ese lenguaje. Ahora, las emociones, por lo tanto, surgen como una valoración de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a un tití enmascarado y este personaje tiene gritos y rostros que realiza para comunicarse con sus pares. Y eso no lo hace menos inteligente ni más inteligente, solo tiene una inteligencia distinta. ¿Vale? Ahora, esa externalización de la información, entonces, implica que este mismo concepto se puede llevar a máquinas. Entonces, para ello tenemos que empezar a comprender las emociones humanas. Y en esa comprensión, básicamente, un psicólogo, Paul Ekman, desarrolló como 7 emociones básicas. Y estas 7 emociones básicas las podemos ver ahí. Desprecio, tristeza, sorpresa, miedo, asco, ya, felicidad, enfado. Entonces, tenemos ahí un arquetipo de distintas, como que la cara del hombre era siempre la misma, pero es un detalle, ¿ya? Pero en ese proceso, ya, si podemos caracterizar ciertos grupos de información, eso significa que yo puedo empezar a generar formas de interactuar por medio de emociones. Y uno se puede preguntar, ¿y a quién diablos le importa que un robot sepa cómo me siento? Un montón. Porque si hablamos de interacción con niños, si hablamos de interacción con ancianos, entonces pasa a ser importante. Porque una persona, por ejemplo, que está que tiene problemas para poder, por ejemplo, expresarse, sería interesante que el robot pudiese ver eso y apoyarlo en ese proceso. Bueno, y para eso, entonces, entrenamos una inteligencia artificial. Hablo en Moz, aunque estoy presentando yo, pero trabajo con más gente, ¿ya? Y entrenamos una IA que lo que hace es justamente reconocer ya patrones faciales, o sea, reconoce sentimientos en las personas. ¿Ya? Y bueno, ahí estoy yo, modo feliz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí estoy yo en modo molesto, ¿de acuerdo? Esas son pruebas que realizamos, como iba a presentar yo, y yo tengo mis derechos sobre mí mismo, hasta donde yo sé, solo me expongo yo, ¿de acuerdo? Y no el resto de personas con los que lo probé, porque no, sería poco ético, ¿vale? Y bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial en todo este cuento? Bueno, tiene mucho que ver, porque eso que está ahí en la figura 35, que parece un montón de cubitos con más cubitos, ya, eso es un modelo de red neuronal. Así se ve una red neuronal. ¿Ya? Y esa es la forma como para que se pueda ver, porque el resto es código. ¿Y qué tiene que ver todo el conjunto de emociones que presenté anteriormente? Bueno, todo ese montón de emociones son la base con la cual uno entrena. Entonces yo empiezo a entrenar este modelo, empiezo a pasar esas imágenes, esto ya es la captación, entonces yo leo la imagen que voy a capturar, esto no es estático, esto es dinámico, entonces hay una webcam que a uno lo está mirando y tenemos ahí el reflejo y la webcam dice, ah, mira, este viejo se encuentra feliz, triste, enojado, ¿de acuerdo? Y si tengo entonces distintas formas de cómo presentar esa inteligencia artificial, ¿ya? O de, más que de presentar, de cómo mostrar estos rostros, por lo tanto puedo establecer un mapa. Y puedo entonces generar lo que tenemos acá, que es uno de los distintos modelos que existen para ver la emocionalidad, ¿ya? Que es el modelo de Russell, donde en términos generales lo que nos muestra es cómo viaja esa emoción. La emoción normalmente, un gran investigador de la inteligencia artificial, el señor Marvin Minsky, las emocionalidades las define como una caja desastre. ¿Y por qué lo define como una caja desastre? Porque los seres humanos no nos entendemos bien respecto de nuestras propias emociones.
La emocionalidad de nosotros normalmente la llevamos como a cuadrantes bien específicos y con eso nos quedamos. Pero no hablamos de qué significa realmente estar frustrado. ¿Vale? Entonces, este modelo entonces nos permite relacionar. Quizás la persona está feliz, pero ¿en qué porcentaje? Entonces yo puedo mover esto. Puedo establecerlo en una coordenada. Y si ya hablamos en coordenada, entonces ya no empezamos a entender porque le puedo colocar parámetros numéricos y ya puedo establecerlo en un plano cartesiano. Encontré una posición en el espacio. Ahora, si tenemos emociones, si tenemos un montón de elementos que nos permite racionalizar esta emulación de reacciones, vamos a emular entonces ahora la reacción. Y uno de los conceptos importantes para esa emulación de reacciones, emular una reacción. Por ejemplo, los seres humanos entendemos que cuando tenemos calor, cuando tenemos frío y tomamos decisiones respecto de lo que vamos a hacer. Bueno, actualmente estamos trabajando justamente en entrenamiento para la reacción en base a temperatura. Colocamos ahí un robotcito que lo que hace es que le enseñamos primero qué calor le hace mal, a qué temperatura el robot mal, eso es malo, y a través de eso generamos movimiento para que lo evite. Hicimos lo mismo con luz, así que funciona, el modelo funciona para dos cosas. Entonces técnicamente desde una expresión nosotros podemos decir que cuando tenemos demasiado calor, en base a esta entrada de temperatura actual y la normal, nosotros podemos decir que tomamos acciones, ¿ya? Intuitivamente comenzamos a sudar, a jadear o buscamos un refresco, ¿de acuerdo? Pero de forma deliberada comenzamos a hacer acciones correctivas para mejorar esa temperatura, ¿vale? Ya, lo mismo es lo que nosotros le enseñamos a nuestro robotcito acá. Y tenemos un codiguito, lo que la verdad no se ve mucho, se ve eso corriéndose, ¿ya? Entonces eso significaba que, dado un patrón aleatorio que colocamos al comienzo, le íbamos diciendo, mira, la temperatura está en este nivel, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Si se corría era bien, o sea, al principio no se movía, pero lo importante es que logramos que se moviera, así que eso implica que el algoritmo está funcionando. Lo interesante de esto fue llevarlo al equipo físico, ¿ya? Un robot que emula, no tengo imágenes porque estamos en trabajo con ello, es un robot que funciona como un gusano. O sea, se mueve como un gusano, una oruguita. Vale. Entonces, lo que hacemos es exponer a temperatura a esa oruga. Entonces, la oruga cuando se siente con mucha temperatura, que le hace mal, empieza a arrancar, empieza a retroceder. Por lo tanto, los patrones que generamos con el algoritmo que presenté a continuación tienen un efecto físico. Ese mismo efecto es el que se puede aplicar, yo lo apliqué en un robotcito para que escapara del calor, pero eso se puede aplicar a varios temas industriales. Porque yo no quiero que caiga en, por ejemplo, pics de sobrecorriente. Yo no quiero que llegue a la zona de desgaste cuando hablamos de mantención. ¿Se entiende? Por lo tanto, cambie el contexto, elimine la palabra robot y coloque otra cosa que funcione. Bueno, conclusiones. En términos generales, luego de todo lo que hablé, no me atrevería a concluir nada, específicamente porque aún queda mucho por hacer. Lo que yo mostré acá son simplemente un par de cosas, trabajos fugaces, pero más allá, lo importante es qué podemos hacer con eso. ¿Cómo vamos a llevar este tipo de pensamiento a distintos elementos con un enfoque real? Yo acá hablé de trabajos ya que viven en el etéreo, sin embargo, la aplicabilidad y cómo llevarlo a esa aplicabilidad es tarea de todos. Muchas gracias por su atención. Hola, hola. Hola, Oscar. Muchas gracias. Muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas después en privado, pero hay una que es relevante y dice lo siguiente: ¿por qué si la inteligencia artificial es un área que lleva muchos años
y, digamos, no es algo nuevo, ¿por qué se le va a reconocer al 2023 como el año bisagra para la inteligencia artificial? Ok, como comentaba previamente, es la capacidad de procesamiento. Exponencialmente en el tiempo hemos podido observar cómo esta capacidad de procesamiento implica el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ende, los algoritmos, como les comentaba, no son algoritmos nuevos, no es algo que se haya inventado como ayer, sino que es la sumatoria de todos estos elementos que ya existían junto con una capacidad de procesamiento que permite hacerlo. Por ende, hoy en día, el desarrollo o elementos que presidieron a la inteligencia artificial, la posibilidad de análisis con Big Data, o sea, modelos de Big Data. Aplicaciones o desarrollo de algoritmos estadísticos con volúmenes de datos, grandes volúmenes de datos. Por ende, todo este tipo de elementos habilitantes transforman hoy en día, esta sumatoria de distintas cosas, es la que hoy en día nos permiten hablar de inteligencia artificial en distintos campos. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando estaba estudiando y cuando estaba en proceso, trabajando, ya, el tema de la posibilidad reducida de los PLCs. O sea, el PLC, hablar de que podías introducirle líneas de código y procesarlo, no, o sea, ladder, 8 bits, y sea feliz con eso. ¿Vale? O sea, hoy en día podemos tirar un algoritmo mucho más pesado dentro de un equipo que se raquea DIN y funciona. O sea, no es una cosa de otro mundo. Y eso justamente tenemos mayor capacidad de procesamiento. Así que eso sería